Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto saludar a todos los que se están conectando a CEMEX Te Acompaña, Tips con Expertos, que es un espacio de comunicación para nuestros clientes con temas y conferencias que buscan asesorar y brindar herramientas que pueden ser de utilidad para sus negocios en este tiempo de contingencia. Me presento, mi nombre es Saúl Caballero del área de Mercadotecnia de CEMEX México y es un gusto darles la bienvenida y acompañarlos durante la sesión. Es importante recordar que al participar y estar presente en esta conferencia, están aceptando la dinámica de la sesión y la información que nos compartan será tratada conforme al aviso de privacidad publicado en la página web www.cemexmexico.com/legal. Les recomendamos que en caso de alguna falla en la señal del expositor, les pediremos de su paciencia mientras se logra una reconexión. Asimismo, si alguno de ustedes se llega a desconectar, podrán reingresar con el mismo link que hayan utilizado. Esta sesión tendrá una duración de 60 minutos, con 40 minutos para la presentación y posteriormente tener un espacio de preguntas y respuestas de 15 minutos. Aquellos que puedan ir teniendo alguna pregunta o bien algún comentario, los invitamos a enviarlas por aquí mismo en Zoom a través del icono que se encuentra en la parte inferior o superior que se indica con las letras Q&A o Q y A. Es importante que sus preguntas las realicen en este apartado para lograr registrarlas y posteriormente dar respuesta mediante correo electrónico a aquellas que no logren ser respondidas por cuestión de tiempo. Es momento de presentar con una breve reseña a nuestro expositor de hoy, que nos presentará recomendaciones jurídicas en tiempos de COVID-19. Él es Alberto Palomino Garza, es licenciado en Derecho con mención honorífica de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con las maestrías en Derecho Mercantil y en Derecho Penal, ambas de la misma universidad, y actualmente se encuentra cursando una maestría en el área de Administración. Desde el año 2011 funge como catedrático de Derecho de posgrado en la Universidad Autónoma de Nuevo León. En 1993 inició su trayectoria en CEMEX como asesor jurídico. Su talento, compromiso y entrega lo llevaron a ocupar varios puestos clave para su desarrollo profesional dentro de la compañía. Sus más recientes posiciones ejecutivas han sido abogado especialista en el área jurídica, director de administración en Sinergia Deportiva del Club Tigres y desde el pasado mes de abril de este año es el vicepresidente jurídico en CEMEX México. Bienvenido, Alberto. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias por permitirme tener esta plática con nuestros clientes. Estoy muy contento porque creo que es una buena oportunidad para pues, expresar algunos comentarios legales en torno a esta situación que estamos viviendo, una situación muy complicada y que nunca nos había sucedido a nosotros, ni a nuestros padres, ni a nuestros abuelos, ni a los papás de nuestros abuelos. Entonces, con mucho gusto, platicaremos sobre unas recomendaciones legales en torno a esta epidemia que estamos todos viviendo. ¿Qué vamos a ver hoy, mis estimados? Vamos a ver varios temas concernientes a la reactivación de la economía. Vamos a ver también otros temas consistentes a los requisitos básicos de higiene, cómo atender una inspección, que son temas muy recurrentes que estamos viviendo en esta época, así como recomendaciones legales, operativas, fiscales, laborales y sindicales. Así como tendremos un espacio para preguntas y respuestas que tengan todos nuestros clientes. Vamos a empezar, estimados. Básicamente tenemos una hora. Me gustaría mucho aprovechar esta hora para ver temas de interés. Quise presentar este primer slide porque yo creo que es un slide que nos va a dar un poquito de motivación ante esta situación que estamos viviendo. Digo, le he expresado mucho a la empresa que hay que ser optimistas ante esta situación. Yo sé que es difícil ser optimistas, pero pensar de otra manera creo que no tiene caso. No tiene caso pensar de una manera de sufrir, de una manera de vivir complicados. Hay que ser optimistas. Y este slide nos da una pauta del cómo ser optimistas. ¿Y a qué me refiero? A que nuestro gobierno federal, el 21 de febrero, mediante la Secretaría de Salud, dijo: hemos hecho un análisis sobre la activación económica y creemos
que al 18 de mayo ya podemos reactivar muchos municipios de nuestro país. Como pueden ver en este slide, vemos municipios y estados que están en blanco. Los que están más claros, los que están en blanco, nos dan la pauta de que al 18 de mayo, el lunes 18 de mayo, se van a reactivar los diversos sectores de la economía y dentro de esos sectores está la construcción. Entonces, nuestro gobierno federal, que vive un momento muy complicado porque naturalmente esta es una enfermedad que nunca se había manejado por ningún país y que creo que están haciendo su mejor esfuerzo, nos dice, para el 18 de mayo, los municipios que tengan una baja o nula transmisión del virus se van a reabrir. ¿Cuáles son? Y al día de hoy, de acuerdo al portal de la Secretaría de Salud, los que aparecen en blanco, pues básicamente se van a reactivar. Ya estamos haciendo protocolos en CEMEX para el efecto de que los negocios y unidades de negocio que tenemos en esos municipios se establezca ya el protocolo para que la gente ya regrese a la actividad. Naturalmente hay que ponderar la salud de nuestros empleados y de los suyos en el sentido de que sean porcentajes en la forma en que van a regresar a la actividad. Por ejemplo, nosotros tenemos el edificio del Corporativo de Constitución, donde son más de 1,000 elementos, de 1,000 personas, y estamos viendo cómo pueden regresar cerca de un 50 o 60%, porque hay que entender que esta situación de la pandemia nos está evolucionando en nuestra labor profesional. Yo creo que muchas empresas, incluyendo Cemex, van a trabajar de diferente manera en virtud de esta situación y en virtud de que estamos aprendiendo a manejar el Zoom. Ya nunca habíamos pensado tener una reunión como la tenemos hoy con todos ustedes para el efecto de ver temas puntuales y yo creo que eso va a acrecentar mucho en lo sucesivo, en el futuro, y aparte pues nos va a ahorrar en cuestión de gastos muchos viajes por traslado de avión y demás. Pero bueno, aquí lo interesante, estimados, es que para el 21 de abril, el decreto del 21 de abril, se estableció que el 18 de mayo, el lunes 18 de mayo, se van a reactivar muchos municipios y muchos estados dentro de nuestro país. Hay que estar atentos a la página de internet que se las vamos a mandar para ver aquellas localidades donde están sus negocios y que ustedes tengan la opción de ver en forma directa si el negocio en el cual se encuentra ubicado corresponde a un municipio señalado en blanco. Eso quiere decir que están en aptitud de regresar a su actividad. En el siguiente slide, estimados, entramos a puntos específicos. Son puntos específicos que ustedes y nosotros ya hemos visto, lo hemos visto en redes, en información del gobierno federal, del subsecretario de salud, como también en información de nuestros canales locales de los estados, donde en forma recurrente nos informan las diversas medidas. Pero créanme que nunca se deja de aprender en esta situación, por lo que les voy a comentar. Entonces, básicamente una recomendación legal es que tengamos todas nuestras unidades de negocio pues en la medida de lo posible listas para mitigar cualquier tema que corresponda a un riesgo en cuanto a la higiene de nuestros trabajadores. ¿Qué debemos tener a la mano? Pues de inicio debemos de tener a la mano el aviso o licencia de funcionamiento para estar preparados en caso de que se dé alguna visita, que en el siguiente slide les vamos a comentar, por parte de la autoridad. Por lo pronto, tener a la mano el aviso de funcionamiento del negocio. El siguiente punto, que es un tema ya muy visto por todos, pero no debemos dejar pasar, es tener los geles antibacteriales en las entradas, las tomas de temperatura que debemos de tener en los negocios, un espacio para almacenar los insumos, así como aditamentos para sanitizar calzado. Créanme que este punto de sanitizar calzado, nosotros tuvimos una visita aquí en Monterrey, donde la autoridad nos hizo el chequeo del protocolo que tenemos y nos dice, oye, chécate lo de sanitización de calzado, o sea, debe haber en la entrada un tapete debidamente preparado, en muchos estados ya lo están vendiendo, para que cuando alguien quiera entrar, pues con la suela del zapato se limpie para que no lleve la bacteria, no lleve el virus
adentro del negocio. Entonces, este punto del aditamento para sanitizar calzado no lo teníamos previsto, pero pues es algo que ya estamos estableciendo dentro del protocolo. Nuestro personal, ¿qué debe usar? Lo que todos ya sabemos, el cubrebocas, lentes de protección y los guantes. Bueno, así como los señalamientos que deben de ser muy precisos de la sana distancia que debe existir entre una persona y otra persona. También tenemos que llevar a cabo conductas de contención, que es lo que estamos comentando, el distanciamiento social, que debe haber una distancia de 1.5 metros por cada persona, el lavado de manos, así como pues, aprender, yo creo que esto nos enseñó mucho a todos, cómo estornudar y hasta toser con etiqueta para no dispersar el virus. En el siguiente slide continuamos con los requisitos básicos de higiene y tenemos pues, que el gel antibacterial tiene un requisito mínimo, ¿cuál es? El 60% de alcohol y debe estar distribuido en toda la unidad de negocio. Otro detalle muy interesante, y créanme que este fue un punto de inspección cuando la autoridad nos vino a visitar la semana pasada, nos dice, oye, tienes el secador del baño prendido, funcionando. Y le dice nuestra gente, pues sí, sí lo tengo, apágalo. Y es un protocolo, una medida básica, coherente y de lógica, porque, pues sí, es cierto, o sea, vas al baño y luego vas al secador que tenemos en las entradas, al secador de manos, pues al momento en que el secador expulsa el aire, pues llega a las manos y dispersa el virus. Entonces es una medida que créanme, no habíamos considerado. Se lo transmitimos a ustedes para que lo tengan y aún más si lo tienen en sus domicilios, en sus casas, pues mejor apagar ese secador de manos porque sí expande el virus. Y dentro de estas medidas es pues, la desinfección y la limpieza cotidiana de todos los lugares de trabajo. Y lo más importante que nos dice la autoridad, sigan fomentando las medidas y acciones de prevención para mitigar cualquier riesgo, cualquier suciedad que pueda provocar este virus. Sistemas de agua potable y demás. Entonces, estos son los requisitos básicos, estimados, que queríamos considerar importante, sobre todo estos dos puntos que no habíamos considerado, el secador de manos, que no lo habíamos considerado, y el tapete a las entradas desinfectante, pues nos ayuda tanto en la unidad de negocio como en nuestros domicilios. En el siguiente slide vamos a ver ahora, estimados, las inspecciones. ¿Qué va a pasar si viene una autoridad a inspeccionarnos? Lo primero que va a pasar es que el funcionario, que puede ser de la Secretaría de Salud comúnmente, se va a presentar a nuestras instalaciones, nos va a solicitar la presencia de alguien. Esa persona, sea el representante legal, sea nuestra secretaria, seamos nosotros mismos, pues debemos atender esa visita, no debemos negarnos y pedirle qué es lo que va a solicitar. El funcionario, por parte de la autoridad, está obligado a decirnos cuál es el motivo de la visita, si es una visita ordinaria y natural como la que tuvimos nosotros la semana pasada, o que la visita deriva de alguna queja, algún vecino que se está quejando, eso nos lo tiene que informar un funcionario. Otro requisito que debe ser es que el funcionario naturalmente se debe de acreditar quién es, sus cargos, a qué dependencia pertenece y el motivo al cual va a celebrar esa orden de visita. Asimismo, dentro de la continuación de nuestra visita, tenemos el punto siguiente que refiere a, pasamos al siguiente slide, por favor, al alcance de la visita, donde se debe establecer respecto a nuestra unidad de negocio, respecto a nuestro negocio, cuál es el objeto social. Y aquí es muy importante establecer si tenemos abierta nuestra compañía, es ver si nosotros realizamos una actividad esencial, de acuerdo a los acuerdos que dictó el gobierno federal el 31 de marzo y 6 de abril. O en su caso, informar a la autoridad por qué estamos abiertos. Y más adelante vamos a entrar en esos motivos. Pero de inicio es decirle, estamos abiertos en función a los decretos del 31 de marzo y 6 de abril. ¿Por qué? Porque nosotros realizamos unas ciertas actividades. Y la visita solo se puede enfocar a un objeto en particular. No se puede extender a más rubros, sino solamente ese objeto. ¿Qué va a hacer el funcionario?
pues va a revisar los documentos relacionados con el objeto de la visita y nosotros podemos hacer cuanto alegato y manifestación consideremos que básicamente va a ser que estamos abiertos por algún motivo y los motivos son los que les vamos a comentar ahorita en unos momentos. En el acta se van a establecer los testigos y se debe firmar el acta final. Un detalle muy importante que quería comentarles. No está autorizada legalmente la Secretaría de Salud y la Secretaría del Trabajo para clausurar. No nos pueden clausurar. Lo que sí es que no nos pueden permitir la entrada de trabajadores si advierten una irregularidad dentro de la unidad de negocio. Pero si tenemos todos los documentos soportes, estimados y estimadas, no debemos tener ningún problema. Entonces, estas son las recomendaciones básicas en una inspección, que aquí lo que importa por parte de todos nosotros es tener al alcance los documentos que acrediten el por qué estamos en funcionamiento. Prueba de ello, cuando nos hicieron la visita nosotros, pues teníamos a la mano los decretos donde se autoriza el cemento como una operación esencial dentro de lo que decretó nuestro presidente de la República. Pues muy bien, ahora entramos al siguiente slide, donde vemos recomendaciones legales. Aquí ya entramos a aspectos más específicos, así como sus empresas y nuestra empresa básicamente nos estamos enfermando de este COVID. No solamente son las personas, también son las empresas, porque realmente sí nos estamos enfermando, realmente sí tenemos muchos problemas económicos derivados de todo tipo, vaya, partiendo del dólar, el incremento que ha tenido en el último mes ha sido estratosférico y nos ha afectado a todos. Entonces, esta enfermedad del COVID no solamente llega a las personas, sino también a las empresas. Pero bueno, dentro de todas las medidas que debemos imponer es ponderar la salud de nuestros trabajadores, de nosotros mismos, pero también, como lo vamos a comentar ahorita más adelante, es también ver que nuestra industria de la construcción es una industria limpia. Es una industria muy diferente a otro tipo de industrias. Es una industria muy diferente, digamos, a una maquiladora donde hay 300, 500 o 1,000 personas encerradas en un solo lugar. Nuestra empresa, nuestra construcción, nuestro ramo es muy diferente. Y ahorita vamos a explicar las razones. Pero bueno, ¿qué hacemos en el aspecto laboral? ¿Qué hacemos? Tenemos trabajadores donde tenemos una obligación salarial, tenemos que pagarles mes tras mes. Pues bueno, partiendo del origen de las medidas de los acuerdos federales, vemos que nuestro gobierno federal, en base al acuerdo del 30 de marzo, dijo, pues decreto la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. ¿Qué implicó esto? Que nuestra ley del trabajo señala dos hipótesis, la causa por fuerza mayor y la contingencia sanitaria. Si el gobierno federal hubiera decretado una suspensión de actividades derivadas de una contingencia sanitaria, ¿qué hubiera pasado? Pues de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, hubiéramos estado como patrones, como empresa, a pagarles a los trabajadores pues el salario mínimo, 123, 124 pesos. Si lo hubiera decretado el gobierno federal como contingencia sanitaria. Por ley, el patrón debería de haber pagado un salario mínimo. Pero como lo decretó como una causa de fuerza mayor, no se entra en la hipótesis del salario mínimo. Entonces, la ley no contempla una situación de qué hacer en una suspensión de actividades por causa de fuerza mayor, como estamos actualmente. ¿Qué se recomienda en estos casos, estimados? Primero, llegar a un consenso, un acuerdo con los trabajadores y decirles, trabajador, acompáñame en esta situación que yo no la provoqué, que tú no la provocaste, que es algo externo a nosotros, pero hay que sobrevivir para mantener la unidad de negocio. Entonces, de inicio, una recomendación puede ser, te suspendo el 10, el 20 o el 30% de tu salario, te lo suspendo y te lo voy a diferir. ¿Qué quiere decir esto? Que este 10% que te retengo en mayo o te retengo en junio, te lo voy a entregar cuando regrese la epidemia. Cuando termine la epidemia,
te lo voy a entregar. Mientras tanto, ayúdame a sobrevivir, trabajador, en esta situación complicada. Otro acuerdo que puede hacer es, pues te voy a ajustar, te voy a reducir tu salario, pero la reducción salarial unilateral, es decir, si yo, patrón, decido bajarles el salario a un 50 o a un 30 o a un 20% a los trabajadores, si es unilateral, es ilegal. Aquí hay que tener cuidado, se nos va a venir el sindicato. Entonces, aquí lo importante, estimadas y estimados, es llegar a un acuerdo con los trabajadores, llegar a un acuerdo con el sindicato para decirles, aguántame, te voy a pagar el 70, el 50 o el 40% de tu salario, y terminando este tema de la epidemia, regresando a nuestras actividades normales, sea en octubre, noviembre y diciembre, te reembolso y te pago lo que te retuve. O te bajo el salario, al final nuestra actividad, nuestra jornada laboral disminuyó, pues te lo voy a bajar. No, no te voy a correr, pero te lo voy a bajar. ¿Por qué? Porque tú estás sufriendo como yo estoy sufriendo. Yo no tengo ingresos, pero mínimo yo te estoy ayudando en que recibas un ingreso derivado de esta situación. Pero sí hay que tener cuidados, estimados. Es una recomendación legal que se le informó a nuestra empresa, que no podemos hacer una rebaja unilateral. Siempre debe haber un consenso y un acuerdo con los trabajadores. En el otro punto vemos algo muy interesante. Ustedes, como nosotros, tenemos obligaciones derivadas de contratos de arrendamiento. Ustedes, como nosotros, tenemos contratos con obligaciones económicas. Pues sí, todos los tenemos. Y una pandemia como lo que estamos viviendo, jamás lo habíamos pensado que iba a suceder. Pero de una vez les digo, pensar que no va a volver a suceder sería una actitud muy ignorante de nosotros. Pensar que esto no va a volver a suceder. Hay que prepararnos ante nuevos escenarios, hay que prepararnos que puede venir otra pandemia el próximo año o el siguiente año. No sé, esto es algo nuevo que hay que prepararnos. Sus abogados, como nosotros como abogados, jamás habíamos pensado en una situación de fuerza mayor. Algunos contratos que tenemos dentro de la empresa sí arrastraron desde hace 15, 20 años esta cláusula de fuerza mayor, que nos ayudan en ciertos contratos. Pero al final, ¿qué es la causa de fuerza mayor? Es simple, estimados. Es una situación donde no lo previó mi otro contratante, ni lo previne yo. No lo tuvimos previsto. Y sucedió porque tenía que suceder. Entonces, ¿eso qué ocasiona? Que si yo estoy en un contrato de arrendamiento y soy el arrendatario, pues tengo que ir con mi arrendador y decirle, oye, maestro, pues, ¿qué te digo? O sea, es una causa de fuerza mayor y en mi contrato viene que hay una causa. Si hay una causa de fuerza mayor, pues no estoy obligado a pagarte el contrato o estoy obligado a pagarte el 50%. Pero si no viene la cláusula de fuerza mayor, tengo que ver la ley en el estado donde se ubica mi unidad de negocio y tengo que establecer qué dice esa ley. Porque aún cuando no esté establecido en el contrato, por ley, las partes están obligadas a cumplir con esa situación de causa de fuerza mayor. ¿Qué quiere decir? Que la ley dice, ¿hay una causa de fuerza mayor? Sí. ¿No la provocó el arrendatario? No. ¿No la provocó el arrendador? No. Entonces dice la ley, siéntense, concilien, arréglenlo, porque es una imprevisión, algo no previsto que sucedió. Y lo que dice la ley, negocien. Negocien para que haya una estabilidad de las obligaciones. Porque sería injusto, volviendo al caso de un contrato de arrendatarios y de arrendamiento, sería injusto que el arrendatario estuviera pagando el 100% de la renta si la unidad de negocio está suspendida por una decisión de la autoridad. Entonces, la ley suple cuando no está establecido la cláusula del contrato, que forzosamente se llegue a un consenso, se llegue a un acuerdo por las partes para estabilizar. La causa de fuerza mayor en los contratos quiere decir estabilice las obligaciones económicas, porque no puede existir una desestabilización. No puede existir que una parte esté en una situación ventajosa
por una causa de fuerza mayor que no la provocó la otra parte. Entonces, aquí, ¿qué hay que hacer? Sentarse con nuestros acreedores, o en su caso, nuestros deudores se van a acercar con nosotros para buscar algo justo. ¿Qué es algo justo? Hacer convenios, si hay una deuda, llegar a acuerdos, pagar las deudas, y más si las deudas son anteriores a esta situación de la epidemia o son actuales a esta epidemia, pero sí tener una solidaridad entre las partes. Por parte de CEMEX, ya se comentó en la reunión pasada por parte de nuestro presidente, hay solidaridad con ustedes en situaciones de uno a uno, en situaciones específicas, para establecer acuerdos. Esos acuerdos, estimados, ustedes pueden voltear, como les digo, con los demás personas y empresas con las que tienen obligaciones contractuales y decirles, oye, aquí hay una causa de fuerza mayor, vamos a sentarnos y buscar llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque a mí me interesa seguir con el contrato, a ti te interesa seguir con el contrato, pero si yo sigo con este contrato, donde las obligaciones económicas las debo estar pagando al 100 a pesar de esta causa de fuerza mayor, ya no voy a cumplir, ya no voy a sobrevivir. Ahorita estoy en terapia intensiva y no me quiero morir. Entonces, o llegamos a un acuerdo y podré salir de terapia intensiva. No llegamos a un acuerdo, pues no voy a salir de terapia intensiva y voy a seguir la siguiente etapa, que es la etapa terminal. Así que lleguemos a un acuerdo, porque esto yo no lo provoqué. En el siguiente slide, estimados, vamos a atender a casos específicos. Tengo mi negocio, como ustedes tienen sus negocios. ¿Qué hago en temas impositivos? ¿Qué hago en temas de Hacienda? No tengo mucha información valiosa que darles de temas fiscales. ¿Por qué? Porque no ha habido acuerdos emitidos por el gobierno federal en cuanto a extensión en las obligaciones de pago ni nada por el estilo. Lo único que hubo fue, se extendió el plazo para el cumplimiento de las obligaciones físicas de personas físicas, nada más. No hubo una extensión del aplazamiento de las obligaciones económicas ante Hacienda, ante el SAT. No hay nada. En este caso, ante el SAT, lo único que nos queda es cumplir con nuestras obligaciones económicas. Lo que sí es que el día de ayer se publicó en la página del SAT que si nosotros o ustedes tienen un procedimiento administrativo ante el SAT acaba de decretar que se suspenden los plazos, se suspenden los procedimientos hasta el 29 de mayo. Es lo único que decretó el SAT, suspensión de los procedimientos administrativos que se llevan ante Hacienda hasta el 29 de mayo. Fuera de ahí, no hay más que cumplir con nuestras obligaciones fiscales impositivas. ¿Por qué la industria del cemento está en funcionamiento? Porque lo estableció un decreto. Cuando inicia esta situación de la pandemia y se publican los decretos, sobre todo en el decreto del 31 de marzo, que fue cuando ya nuestro señor presidente y el subsecretario de Salud determinaron y decretaron oficialmente la pandemia, la industria del cemento, del acero y el vidrio no fueron consideradas como esenciales. No sé si recuerdan que posterior a este 31 de marzo nosotros anunciamos como CEMEX que íbamos a parar los hornos, y a bajar la cortina. ¿Por qué? Porque no era considerada esencial la industria del cemento. No es sino 6 días posteriores cuando en otro decreto dice nuestro gobierno federal, está bien, pueden operar, pero aquellas empresas que tengan operaciones irreversibles, o sea, aquellas empresas que si paran su efecto va a ser irreversible, pueden trabajar. Y de tal manera ya se incluyó a la industria del cemento y vidrio. ¿Para qué? Para continuar con obras esenciales del país, con obras que no se podían parar, como las que ustedes saben de Dos Bocas, Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles y el corredor transísmico. O sea, el gobierno federal dijo de inicio, la industria del cemento no está incluida como esencial. Y 6 días posteriores dijo, adelante, sí te la considero como esencial porque necesitamos seguir con estos proyectos esenciales que tiene el gobierno federal, aunado a que si paras hornos, tu efecto va a ser irreversible, ok, adelante.
continúa operando. Y hemos estado trabajando. Y ahorita les voy a comentar en qué otras obras estamos trabajando. Pero esa es la razón por la cual la industria del cemento estamos en funcionamiento. Yo les pregunto a algunos clientes que estamos ahorita en la reunión, a aquellos que están dentro del segmento del ramo concretero y que nos pueden preguntar, oye, yo tengo una empresa concretera, ¿puedo operar? Pues de inicio hay varios puntos legales. El primer punto es, ok, tienes una concretera, a ver, vamos a ver si puedes operar. Hay que atender precisamente que si tienes una industria concretera, que si tienes una empresa concretera, debes trabajar en ciertas obras en específico. ¿Cuáles son? Resulta que estás abasteciendo concreto a un hospital. Dale. ¿Qué quiere decir? Suministra. ¿Por qué? Porque estás suministrando concreto a una industria que el gobierno federal consideró esencial, el hospital. Estoy aventando concreto a un negocio que va a ser farmacéutico, que se va a hacer una farmacia. Dale, porque la farmacéutica es una industria esencial. Estoy suministrando concreto a una obra de energía relacionado con temas de energía. Dale. Estoy trabajando en una obra de la Comisión Federal de Electricidad y tengo aquí la solicitud de la Comisión Federal de Electricidad. Adelante. Estoy trabajando en una obra, estoy suministrando concreto en una obra relacionada con una construcción vinculada a los alimentos. Adelante, porque los alimentos es industria esencial. Estoy trabajando en una construcción nueva que va a ser de información, que va a ser de tecnología, de servicios tecnológicos. Adelante. Oye, estoy así, aventando concreto en esta carretera. Adelante. En carreteras ya el gobierno federal decretó que la operación sigue. Ok, perfecto. Entonces, estoy haciendo concreto para temas de agua, para suministrar agua que fueron suspendidas por esta situación, pero ya se están reactivando. Y estoy aumentando el concreto porque las obras de agua no pueden parar. Adelante. Energía eléctrica o una obra de gas que nos solicite el Estado, el municipio, la federación. Adelante. Estas obras en específico son esenciales y la autoridad ha decretado que se continúen trabajando. Adelante, que se sigan trabajando. Y un detalle muy importante, estimados y estimadas. En el último decreto que señaló el subsecretario de Salud, dijo algo muy importante. Delegó a los estados y municipios el libre tránsito entre los municipios y estados. De tal manera que cada uno de los estados y cada uno de los municipios ya está tomando partida y está tomando decisiones en cuanto a qué obras de la construcción pueden seguir funcionando. Por eso es muy importante que, independientemente de cumplir con los decretos oficiales del gobierno federal, donde determinó cuáles actividades son esenciales, como la energía, como los alimentos, como los hospitales, como el gas o el servicios de agua, también hay que ir de la mano con lo que nos diga el gobierno de los estados, así como los gobiernos de los municipios, porque muchos municipios ya están tomando iniciativas para decir, estas obras son necesarias, no las puedo parar. Y aquí lo importante es que ustedes vayan con el responsable de la obra a decirle, cuando el responsable de la obra les pida el servicio, oye, ¿el municipio está de acuerdo? Sí, está de acuerdo. Pues dame una cartita del secretario de Obras Públicas del municipio o del estado, dame una cartita donde él te diga que te autoriza continuar con la obra. Y con esa cartita, estimados, que la guarden, que le saquen una copia y se la entreguen a su chofer o a su operador, eso les va a servir para que no los paren en el trayecto, en el sentido de que cuentan con una autorización del municipio o en el estado para seguir trabajando dentro de la obra. O en su caso, tengan también a la mano la copia de ese decreto oficial por parte de la Secretaría de Salud, donde autorizó a las actividades esenciales, que son las que estamos comentando. En el siguiente slide continuamos con temas similares en cuanto a aspectos específicos que pueden surgir. ¿Cuáles pueden ser? Oye, me dedico al ramo ferretero.
tengo una ferretería. Dentro de mi negocio, pues efectivamente tengo una comercializadora de cemento y tengo también una ferretería, porque es común que ambos giros estén en una misma unidad de negocio. ¿Qué puedo hacer? ¿Abro o cierro? Pues señores, de acuerdo al decreto del 31 de marzo, el gobierno federal dijo, las ferreterías pueden seguir funcionando. Y si bien no se estableció la cadena de suministro en torno a las ferreterías, consideramos que con una carta de necesidad del suministro que las ferreterías expidan, pueden seguir con su operación para el abasto de las mismas ferreterías. Vuelvo a la pregunta, al comentario que les hice al principio de la plática. Si pensamos que no va a suceder otra pandemia, pensaríamos en forma irrisoria. Hay que pensar que lo que sucedió actualmente puede volver a suceder y hay que prepararnos. ¿En qué sentido? Pues ya de inicio tuvimos la experiencia que el gobierno federal sí consideró a las ferreterías como una actividad esencial, pero la construcción en términos genéricos no. Entonces, pues dentro del objeto social de sus sociedades, de sus empresas, agreguen el ramo ferretero, estimadas y estimados. ¿Para qué efecto? En un futuro, cuando llegue a suceder de nueva cuenta, y Dios quiera que no suceda, pues ya tengamos dentro del objeto social de nuestras compañías, de nuestras sociedades, ya tenemos el ramo ferretero para prepararnos cuando esto vuelve a suceder. Al igual que sentarnos con nuestros abogados, los abogados que tengan cada uno de ustedes, y tener como primicia básica, poner en esos contratos la causa de fuerza mayor bien específica, porque créanme que a los abogados nos han sucedido situaciones extraordinarias que nos dan la experiencia para estructurar en forma adecuada ya una cláusula de fuerza mayor. Entonces, una recomendación es pongan dentro del objeto social de sus empresas el ramo ferretero y si es posible dedicarse también a ese rubro, vaya, para prevenir en un futuro si vuelve a suceder otra pandemia. ¿La construcción puede operar? Pues el gobierno federal dijo, adelante, trabaja, pero siempre y cuando cumplas los requisitos, que sea una obra hospitalaria, que sea de energía, relacionada a la Comisión Federal de Electricidad, a la alimenticia, a la carretera. Pero también un detalle muy importante, porque naturalmente estos conceptos muy generales son temas ya, son generales, hospitalarios, de energía, alimentos, pero al final son obras muy reducidas, son pocas obras. Lo que sí debemos ir de la mano y tenemos que buscar nosotros mismos a las autoridades es sentarnos con nuestro gobierno del estado, sentarnos con el municipio para ver qué necesidad tienen ellos en cuanto a la construcción, porque si el municipio nos dice, esta obra sí es esencial, pues adelante, vamos a suministrarlo, pero contando con la carta por parte del Estado o por parte del municipio. Tenemos que ir de la mano con el decreto oficial, donde establece estas actividades esenciales, y tenemos que ir de la mano también con los estados y municipios. ¿Es complicado? Sí es complicado. Nosotros llevamos 3 semanas atendiendo uno a uno cada solicitud de nuestra agente comercial, pero al final tenemos que hacerlo en base a que esta situación es nueva, esta situación nunca la habíamos vivido, ni la misma autoridad lo ha vivido. Pero volviendo al tema, ¿la construcción va a poder operar? Pues de inicio al 18 de mayo se va a reactivar mucho la actividad. El 18 de mayo, en función al slide del mapa de México, donde les señalé cuáles municipios y estados sí pueden operar. Y otro punto que es esperanzador es que el mismo gobierno, nuestro mismo presidente enfatizó y dijo hace unos días que hay que impulsar la industria de la construcción, porque es una actividad que permite reactivar la economía. Otro punto, como Cemex, no nos hemos quedado cruzados de manos y lo que hemos hecho, ya se lo hemos comentado días anteriores, es, pues hemos impulsado las cámaras para hacer ver que nuestra industria es una industria de bajo riesgo, es una industria de baja densidad de trabajadores,
donde las distancias entre un trabajador y otro sobrepasa el 1.5 metros. Vaya, que es una industria muy diferente a otro tipo de industrias. Entonces, nosotros hemos apoyado para darle esos elementos a nuestro gobierno para decirle, oye, creemos que la industria de la construcción ya es momento que se reactive. Tenemos esperanzas que próximamente, que puede ser el 18 de mayo, no lo sé. Lo que sí es que prácticamente casi es oficial que el 18 de mayo se abre en muchos municipios, pero tenemos la esperanza, como les vuelvo a decir, que en base a la información que las mismas cámaras le han entregado a la Secretaría de Salud, donde les han dicho, nuestra industria es limpia, nuestra industria no es de tanto contagio, considérala y que eso sea un detonador para que la consideren próximamente la industria de la construcción como una actividad esencial, que de inicio es esencial para la economía. Vemos al gobierno de Estados Unidos que ya pues, prácticamente ha estado abierto en muchos estados en el tema de la construcción, pero prácticamente la economía ya la reabrieron. ¿Por qué? Porque sopesan el tema de la economía con el tema de la salud y pues Estados Unidos está en una situación igual o mayor complicada a la que tenemos nosotros y están adelantando en muchos rubros a pesar de que aparentemente el grado de contagio es mayor, pero ya no ven la luz en temas económicos. ¿Cómo apoyar a mis trabajadores? Pues debemos echarle la mirada, estimados, a ver, el gobierno federal está ofreciendo créditos. Hay muchos créditos a la palabra, a las microempresas familiares. Entonces, sería bueno echarnos un clavado a ver estos decretos, yo se los puedo mandar, donde hay préstamos de 25,000 pesos a 36 meses sin garantía, pues es el crédito a la palabra. Hay tandas de bienestar para nuestros trabajadores que van de 6,000 a 20,000 pesos, pagando 500 pesos mensuales. Son tandas de bienestar que están también a la palabra y aplican para trabajadores de 30 a 64 años de edad. Un tema muy interesante que me gustaría que ustedes tuvieran a su alcance, pues que las cuotas del IMSS, eso sí podemos diferirlo. Ya el IMSS estableció un esquema para ver con cada uno de los patrones para que se difiera, para que se pague las cuotas hasta por 48 meses, vaya. El gobierno federal está mandando estos programas de apoyo y veo interesante este tema de las cuotas del IMSS, que sí podemos diferirlas. Hablen por favor con sus contadores y pues es un esquema para cuidar el flujo, porque en estos momentos el flujo de ustedes y de nosotros, pues naturalmente es muy importante, no solamente como ustedes como representantes de empresas, sino también como padres de familia, como personas físicas, al igual que ustedes, nosotros también a título personal, pues hemos cuidado el flujo. Y aquí este tema del pago, del diferimiento de pago de cuotas al IMSS es algo muy interesante que se le presentó a CEMEX para pues, analizar esas propuestas y ver un diferimiento. Así como los créditos de las pymes, son tasas que pueden ser atractivas, pero hay que ver esos mecanismos y con todo gusto se los mandamos para que ustedes lo tengan, que son temas muy interesantes. Pues muchas gracias, estimados, por escucharme. Creo son temas muy específicos que quería que ustedes conocieran, temas muy puntuales y estoy a sus órdenes para preguntas y respuestas. Muchas gracias, Alberto. Temas muy interesantes y relevantes para estos tiempos. Y sí estuvimos recibiendo algunas preguntas. Voy a arrancar con la primera de, no sé, un comentario de Rogelio Contreras. Dice, buenos días. ¿Cómo nos podemos defender ante una posible visita del INVEA o de Secretaría del Trabajo, teniendo en el objeto del acta constitutiva, la compra-venta de materiales para construcción y del ramo de ferretería? Gracias. O sea, digo, yo creo que ya lo has comentado, pero a lo mejor hacer hincapié. De inicio, Rogelio, remarca en amarillo el ramo de ferretería y cuando venga cualquier autoridad, sea la Secretaría de Salud, sea la Secretaría del Trabajo, sea el mismo municipio o estado, es tranquilos, aquí está mi acta constitutiva, aquí está el objeto social, aquí está el ramo ferretero y de la mano te acompaño el decreto donde viene el ramo ferretero como una actividad esencial. Y en base a eso no debemos tener problemas. Muy bien, muchas gracias. Luis Castillo
agradece la presentación y dice, ¿qué opinas de dejar de pagar cuotas patronales y darlos de baja mientras nos dejan abrir, pagándole a los trabajadores sus sueldos íntegros? Dice. Por lo pronto, como les comentaba, ya hay un diferimiento en el pago de las cuotas patronales. El gobierno federal ha establecido que pues vaya a mantener la actividad de trabajo, recomendar no dar de baja a nuestros trabajadores. Lo que sí puede ser, como les vuelvo a comentar, vaya, es algo que nosotros como CEMEX hemos hecho, de que nuestros trabajadores entiendan que debe existir en primer aspecto la solidaridad y debe haber un consenso con todos los trabajadores y de inicio decirles, estimados, pues no estás yendo a tu jornada laboral, te voy a mantener el trabajo y te voy a reducir tu salario. La idea es que sigas subsistiendo tú en tus necesidades básicas y llegar a un acuerdo con ellos, un 30, 40, 50%. Es lo que ustedes lleguen en consenso con los trabajadores. Vaya, de inicio hay que entender un poco también a nuestro gobierno federal. Son situaciones muy complejas, son situaciones atípicas, son situaciones donde no hay una experiencia previa y de inicio, pues la recomendación del gobierno federal es mantener la base laboral. Pero claro, la recomendación que han hecho muchas empresas en las que nos incluimos nosotros es llegar a acuerdos con los trabajadores para decirles, te suspendo tu base salarial del 100%, te lo voy a suspender a un 70%, un 60%, y lo vemos posteriormente, lo pago en diciembre. Nuestra empresa ha llegado a una retención de un 10, un 15, inclusive un 25% en ciertos sectores estructural de los empleados, pero son necesidades para mitigar un poquito el impacto en el flujo que tenemos todos. Bien, gracias por la respuesta, Alberto. Gabriela Rodríguez menciona, hay estados que sus gobernadores decretaron contingencia sanitaria, entonces, ¿esos estados sí pueden hacer el pago de 30 días de salario mínimo? No, sí, es que ha habido confusión. De inicio, el gobierno federal decretó la contingencia derivada de la fuerza mayor. Entonces, y ha habido cierta confusión en el sentido de que es una emergencia sanitaria, pero al final el objeto es la causa de fuerza mayor. Eso es el decreto por parte del ramo de la Secretaría de Salud, que es la única facultada en todo México y de acuerdo a la Constitución para determinar qué es lo que procede tratándose de contingencias sanitarias. Es la Secretaría de Salud en función a la Constitución. En este caso, el mismo gobierno federal delegó, como les comentaba hace unos momentos, a los gobiernos de las entidades a establecer el tránsito dentro de sus municipios, el tránsito de personas y vehículos dentro de sus municipios. Entonces, varios estados han hecho decretos locales dentro de sus gobiernos mencionando que en función a esa autorización del gobierno federal restringen la libertad de tránsito, pero restringen derivado de un término constitucional, no es ilegal. Entonces, los gobiernos han determinado esa medida, pero no pueden ir más allá de lo que dice el decreto federal, o sea, no pueden ir al objeto de que si el gobierno federal no señaló la emergencia sanitaria, el Estado sí lo puede señalar y por ende sí puede establecer pagar el salario mínimo. No, eso va en contra de lo que se determinó dentro del decreto oficial, que en sí es la causa de fuerza mayor. Ok, muy bien. Ahora, Luis Castillo menciona, en Nuevo León a los concreteros nos están poniendo muchas trabas. Aunque sean obras consideradas como esenciales, nos están pidiendo carta de la Secretaría de Economía. ¿Nos los podemos brincar y apegarnos a los decretos? Lo que estamos haciendo nosotros, y ahorita comentas, estimado, en Nuevo León, nosotros también lo estamos no sufriendo, sino estamos trabajando en ese tema, es ir de la mano con la Secretaría de Economía del Estado, ir de la mano
con el decreto oficial e ir de la mano con una autorización del gobierno municipal o el gobierno del estado para suministrar el concreto en ciertas obras en específico. Ayer el gobernador del estado sí hizo mucho hincapié que van a ir en contra de aquellas concreteras que no están realizando una actividad esencial. Creo que solamente hubo un caso de una unidad de negocio, creo que fue una pedrera nada más, no tengo ahorita conocimiento de algún otro caso. Pero aquí, mientras tengamos el soporte a la mano, el decreto oficial, que el dueño de la obra nos extienda la carta del municipio donde exija que se haga ese suministro de concreto y que esas copias se le entreguemos a nuestro chofer del camión revolvedor y que se los lleve en su camioncito, eso debe servir para no tener problemas. Vaya, no basta la palabra, sino es necesario tener esos documentos básicos. ¿Qué es lo que estamos haciendo en Cemex? Okay, gracias. Ahora, Miguel Guadarrama menciona, ¿la actividad de ferretería se debe tener solo en el acta constitutiva o también en las actividades económicas establecidas en la constancia de situación fiscal? Primero hay que tenerlas en el objeto social dentro del contrato y también hay que extenderlo como actividad dentro de las declaraciones que mandamos al SAT. Es un trámite muy sencillo donde se amplía el rubro de la actividad de ferretería, pero primero lo que nos va a pedir el SAT es que esté dentro del acta. Entonces, ya regresando los notarios, por ejemplo, en el estado de Nuevo León ya regresaron los notarios. Hoy regresó a la actividad las notarías y el registro público de la propiedad. Eso es un buen síntoma porque al abrir los notarios se reabre gran parte de la economía y gran parte de los contratos que tenemos celebrados ante notarios. Entonces, sí es importante porque nos lo va a pedir el SAT que lo tengamos dentro del objeto, uno. Y segundo aspecto, hablar con nuestro contador para que lo incremente como actividad adicional dentro del objeto que tenemos en información del SAT. Muy bien, gracias. Tenemos varios comentarios que nos preguntan de dónde pueden consultar el nuevo listado de municipios para poder reanudar labores este 18 de mayo. No sé si Excelente. lo puedes decir, ¿no? Sí, si quieren, se los mandamos vía el portal que tenemos del mail de servicio al cliente. Con todo gusto se los vamos a mandar, les mandamos la liga y ustedes, vaya, como estamos checando el dólar todos los días, como estamos checando el precio del petróleo todos los días, como estamos checando el tema de los contagiados, de las personas contagiadas día con día, también podemos checar esta información día con día y se las vamos a mandar. Le mandamos la liga porque es lo que hacemos todos los días de ver qué municipios siguen manteniendo esa baja o nula actividad de contagios. Con todo gusto se la mandamos. Ok, va muy bien. Marcelo Carabeo nos pregunta, dice, buenos días, ¿significa que si algún proveedor nuestro está cerrado por no ser considerado esencial, si le pedimos una carta donde señalamos que es para ferretería, puede volver a operar? Mientras tenemos el rubro del decreto donde el ramo ferretero sí está permitido, adelante. Vaya, yo les hago una pregunta, algo muy básico, digamos, Home Depot sigue abierto. ¿Por qué sigue abierto? Porque tiene el ramo ferretero. Y vaya, creo que tiene mucha clientela. Salí la semana pasada, pasé por ahí. Digo, no cumplí con el quédate en tu casa, tenía que ir a la oficina a firmar un contrato, pero vi el Home Depot lleno completamente. ¿Y por qué está lleno? Porque pues, tiene el servicio de ferretería. Muy bien. Natalia Salas nos pregunta que si los acuerdos con los empleados deberían estar por escrito. ¿Cuál es tu recomendación? Así es, Natalia. De inicio, sí debemos hacerlo por escrito. Son escritos muy simples, pueden ser a mano. Vaya, aquí de inicio impera la buena fe y solidaridad de todos, pero sí debe estar establecido por escrito en una hoja a mano, puede ser a mano, no interesa, pero sí que esté firmado por ambas partes, como lo hemos hecho nosotros como empresa. Bien, de acuerdo. Por otro lado, Marcela Guajardo menciona, dicen que el 18 de mayo se va a poder regresar a trabajar en la área de la construcción.
Dice, pero por ejemplo, el alcalde César Garza de Apodaca dijo que ya se reactiva esto. Una duda, ¿saben si las pedreras van a reactivarse también en esa fecha? Sí, precisamente, mi estimada, hoy vemos que ahorita hay discernimiento, pero va a haber consenso entre el gobierno del estado y los municipios para hacer un programa de reactivación de las obras. Hay muchos presidentes municipales que traen muchas necesidades de continuar con la obra, como también hay muchas situaciones del gobierno del estado donde están ponderando el tema de la salud y están viendo los días más claros en los cuales se puede reactivar ciertos sectores de la economía. Por eso les comentaba, desde el momento en que el gobierno federal delegó que los gobiernos de los estados, junto con los municipios, establecerán el libre tránsito y restricción de las personas y de las empresas, eso ayudó mucho para que todos los estados y que de la mano con los municipios determinen qué fecha van a reactivar su economía. Hoy vemos, por ejemplo, en el estado de Nuevo León, que varios municipios del área metropolitana le dicen al gobierno del estado, oye, vamos a reactivar ya las obras. Es un consenso que esperamos que ya lleguen a una solución hoy, mañana, en estos días, pero sí creemos que el 18 de mayo, analizar, por ejemplo, si el municipio de Apodaca está en blanco, pues naturalmente el alcalde va a tener ya la pauta legal y autorizada en un decreto oficial para reabrir dentro de su municipio. Pero sí, lo que les recomendaba en varios momentos es tener el decreto en la mano y tener la autorización del gobierno del estado y del municipio. Varios estados han manejado, han establecido mecánicas diferentes. Por ejemplo, Yucatán ha sido algo restrictivo en temas de actividades. ¿Por qué? Porque pues tienen otros síntomas de contagios, entonces han sido medidas más estrictas. Hay otros estados como Campeche que suspenden las actividades el viernes para reabrir el lunes. Vaya, cada uno de los estados están estableciendo medidas con un afán de inicio de buena fe en el sentido de controlar esta situación de contagios. Y en un segundo aspecto, yo creo que créanme, estoy seguro que los mismos gobernadores y los mismos alcaldes municipales tienen intención de reabrir a la brevedad esta situación, pero siempre de la mano con el subsecretario de salud y siempre de la mano con sus autoridades de la salud para ponderar el tema de la salud de nuestros empleados. Entonces, aquí el tema es, por ejemplo, esta presentación, hoy la modifiqué porque hubo un pequeño cambio que salió el día de anoche. Al punto que voy es, cada día va a haber situaciones nuevas. Entonces, esas situaciones nuevas, ¿qué van a implicar? Que ya vamos a estar viendo la luz, soy optimista, uno. Y dos, que ya falta un día menos. Cada día que vivamos va a ser un día menos para llegar a esa reactivación. Y yo espero que ya pronto se determine la reactivación de la construcción, porque a todas las autoridades de México se les ha informado que esta industria es limpia, que esta industria es de baja densidad de trabajadores y que hay bajo riesgo de propagación. Muy bien, muchas gracias. Y tenemos tiempo para una última pregunta de Isabel Zamudio. Dice, soy persona fiscal y dentro del objeto social tengo tlapalería. ¿Esto sería sinónimo de ferretería o debe decir específicamente ferretería? Es sinónimo, no hay ningún problema. ¿Sí? Dentro Okay. del rubro, dentro del genérico concepto de ferretería, es la palería, como así se nombraba siempre a las ferreterías, la palería. Desde hace 20, 30 años también se denomina la palería. No, no vas a tener ningún problema. Creo yo que no vas a tener ningún problema. Muy bien, pues muchas gracias nuevamente, Alberto. Ya no tenemos tiempo para más preguntas que estuvieron llegando, pero como se los mencionó, todas las preguntas que hicieron o comentarios, si no pudieron ser atendidas por cuestión de tiempo, los van a contactar ahí a través del mail que registraron para esta sesión. Pues muchas gracias a todos los asistentes a esta primera sesión de tips con expertos de CEMEX Te Acompaña. Cada miércoles tendremos este espacio de comunicación, así que los invitamos a la siguiente sesión del próximo miércoles 13 de mayo a las 11 de la mañana con el tema Administración y Control para la reapertura de operaciones a cargo de Óscar Balmore, director de BCO de CEMEX México. Estará llegando igualmente un correo electrónico con la invitación para que hagan su registro. Cualquier duda o comentario adicional, así como algún seguimiento en particular, les recuerdo que nos pueden escribir al correo electrónico experienciadel.cliente@cemex.com.
Y por último, su opinión y experiencia de esta sesión nos interesa mucho, por lo que los invitamos a contestar una encuesta de esta conferencia, la cual se abrirá en su navegador web una vez cerrada esta sesión de Zoom. Pues muchas gracias, Alberto. Un gusto que nos hayas acompañado. Gracias a todos, les agradezco y créanme, si tienen dudas, con todo gusto, mándenlas al mail de experiencia del punto cliente y con todo gusto, créanme, en este punto, como nos comentó Ricardo Naya, nuestro presidente de CEMES México, debemos ser solidarios, debemos trabajar de la mano. Estamos básicamente en el mismo barco porque lo estamos. Y la idea es ir de la mano en esta situación que fue muy compleja para todos y nos agarró a todos desprevenidos y nos va a cambiar nuestra manera de pensar. Pero al final, como les vuelvo a reiterar, hay que ser optimistas porque las cosas, creo yo, van a mejorar día con día. Y muchas gracias a todos y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Buenas tardes ya a todos y los esperamos el próximo miércoles. Hasta luego. Gracias.